Continuamos con el estudio de trigonometría. Acá tenemos un ejercicio que dice así: determina la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo agudo de 60 grados y la hipotenusa mide 10 centímetros. Como puedes observar, en este triángulo rectángulo los catetos son desconocidos, es decir, no conocemos sus valores. De este lado tenemos el cateto adyacente representado con la letra X y de este otro lado tenemos el cateto opuesto representado con la letra Y. Acá tenemos la hipotenusa cuya longitud es de 10 centímetros y en este vértice tenemos el ángulo agudo. Debo indicarte o recordarte que el cateto que está más cerca del ángulo se conoce como cateto adyacente y el cateto que se encuentra más lejos del ángulo se conoce como cateto opuesto. La trigonometría es una herramienta muy poderosa para hallar la longitud de un triángulo rectángulo que tiene dos valores desconocidos, partiendo de un ángulo y de uno de los valores de sus lados. En este caso tenemos el valor de la hipotenusa. Para hallar los catetos vamos a hacer uso de las razones trigonométricas seno y coseno. El seno del ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y el coseno del ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para no hacer uso de la calculadora y para que te familiarices con esta expresión que te voy a indicar ahora, entonces podremos hallar los valores del ángulo de 60 grados para el seno del ángulo y para el coseno del ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sustituir toda la información que corresponde a este triángulo rectángulo en la siguiente definición. Donde se encuentra el ángulo θ, vamos a sustituir 60 grados. Donde se encuentra cateto opuesto, vamos a sustituir la letra I. Y donde se encuentra la H, que representa la hipotenusa, vamos a sustituir 10 centímetros. Quedaría de la siguiente manera: el seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es la letra I, dividido entre la hipotenusa, que son 10 centímetros. Como vamos a despejar la letra I, vamos a trasladar del segundo miembro los 10 centímetros al primer miembro a multiplicar al seno de 60 grados. Quedaría de la siguiente manera: 10 centímetros que multiplica al seno de 60 grados va a ser igual a I. Como te dije anteriormente, no vamos a hacer uso de la calculadora, entonces nos corresponde hallar el seno de 60 grados. Partiendo de esta expresión, al seno de 60 que se encuentra acá le corresponde este 3. Entonces decimos que el seno de 60 grados va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Quedaría entonces 10 centímetros que multiplica a la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2, y eso va a ser igual a la letra I. Simplificamos 10 con este 2, entonces nos quedaría que la letra I, que corresponde al cateto opuesto, va a ser igual a 5 que multiplica la raíz cuadrada de 3 centímetros. Y hemos hallado el valor del cateto opuesto, que es igual a 5 raíz cuadrada de 3 centímetros. Vamos ahora a hallar el valor del cateto adyacente, que corresponde a la letra X. Ahora nos corresponde sustituir nuevamente todos los valores correspondientes a este triángulo rectángulo, pero en la definición del coseno. Donde se encuentra el ángulo θ, colocamos 60 grados. Donde se encuentra CA,
que es el cateto adyacente, colocamos la variable x, y donde se encuentra la letra h, que es la hipotenusa, sustituimos 10 centímetros. Quedaría de la siguiente manera: el coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es igual a la letra x, dividido entre la hipotenusa, que son 10 centímetros. Vamos a despejar la variable x, 10 centímetros, que se encuentra en el segundo miembro, dividiendo a la variable x, la vamos a trasladar al primer miembro a multiplicar al coseno de 60 grados. Entonces quedaría 10 centímetros multiplicado por el coseno de 60 grados va a ser igual a la variable x, que es el cateto adyacente. Sin hacer uso de la calculadora, entonces nos vamos a esta expresión que tenemos acá, ubicamos el coseno, ubicamos el ángulo 60 y al coseno le corresponde a este 1 que tenemos acá. Decimos entonces que el coseno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 1 dividido entre 2. Como la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces el coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Nos quedaría 10 centímetros que multiplica 1 medio y eso va a ser igual a la variable x. Simplificamos este 10 con este 2, nos quedaría entonces que la variable x, que es el cateto adyacente, va a ser igual a 5 centímetros. Y hemos hallado el otro valor desconocido. Espero que este video sea de ayuda para ti. Y como pudiste darte cuenta, la trigonometría es una herramienta muy importante al momento de resolver triángulos rectángulos cuando no conocemos dos de sus lados. Nos vemos en un próximo video.